grabarse la sesión. Sí, está bien. Se está grabando, muy bien. Vamos a entonces trabajar hoy día con una herramienta que es complementaria a Visual Studio Code. Para este propósito, entonces, primeramente voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Pueden apreciar mi pantalla con normalidad, ¿verdad? Entonces, dentro de las herramientas que típicamente se usa, está, por ejemplo, alguna con la que ustedes ya han trabajado anteriormente. Sí. Entonces, esta es la herramienta que ustedes han utilizado para algún proyecto, etcétera, Visual Studio Code. Pero esa nos permite trabajar más con interfaces, con páginas, ayuda también de alguna manera a configurar la instalación de nodos para ciertos frameworks o plataformas específicas de desarrollo. Y por el otro lado tenemos el Visual Studio, que normalmente es Visual Studio Community, Visual Community Enterprise o alguna otra versión que viene con licencia. La Visual Studio Community es una versión open source que se puede utilizar de manera libre. No sé si han trabajado ya tal vez en otras materias con el Visual Studio, ya sea la versión 2016, la versión 2019 o 2017 quizás. ¿Han trabajado con Visual Studio anteriormente? Bueno, en todas las materias de desarrollo como tal, no era como que te decían vamos a trabajar sí o sí con Visual Studio, era con el editor que queramos, al menos en web y todo aquello. En programación como tal, llevamos el IDE de Eclipse, de NetBeans, perdón, de NetBeans, pero, o sea, para otras materias sí, por mi parte sí lo he utilizado. Perfecto, Stephanie. Bien, de todas formas, le vamos a dar una pequeña introducción, pues si es que fuera la primera vez que quizás alguno de ustedes está utilizando. Entonces, Visual Studio Code, ustedes ya conocen o han usado alguna vez, pero la que nos interesa ver a profundidad es Visual Studio 2019. Ya incluso existe la Visual Studio 2022. Pero antes vamos a ver la configuración del paquete de instalación de los complementos. Entonces, cuando yo vengo aquí a Visual Studio Installer, voy a encontrar en realidad una opción que me permite modificar estas opciones. Voy a maximizar un instante mi ventana. Entonces, si ustedes observan, aquí ya tengo la versión Visual Studio Community 2019 16.10.0 y ofrece también alguna actualización, ¿no? Aquí ofrece una nueva versión, me va a indicar los requerimientos, la fecha última en la que se ha actualizado, ¿no? Y puedo ver también más documentación de ese producto. Pero, y por este lado es lo que les mencionaba, versiones ya profesionales son Visual Studio Enterprise y Visual Studio Professional. Pero cuando ustedes tienen inicialmente este paquete, ustedes pueden personalizar la cantidad de recursos o herramientas con las que van a trabajar. Para esto, entonces, sobre el paquete que tengo instalado, ya me voy a la opción de modificar. Aplico la opción Modify. Y en este caso van a ver que se despliega una serie de paquetes que tienen bueno, que tienen en todo caso un objeto, que tiene un objeto de estudio predeterminado. Por ejemplo, si alguno de ustedes en algún determinado momento trabaja con plataformas AS.NET o cualquiera del tipo .NET, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, este módulo. A estos módulos se denomina workloads porque incluye una serie de herramientas. Yo, por ejemplo, si habilitaría esta opción, se van a dar cuenta que aquí me está habilitando varias herramientas.
Por ejemplo, hay herramientas analíticas para desarrollo, hay algunos complementos de desarrollo para tecnologías.net, entre muchas herramientas. Y también viene por defecto con algunos componentes individuales que se van a instalar dentro del sistema operativo. En este caso, por lo menos por ahora, no vamos a usar ese módulo, ¿no? Lo voy a deshabilitar. Tenemos igual para otras herramientas, también desde este IDE. Sí, desde este IDE se puede trabajar también con desarrollo Node.js. Aquí hay varias herramientas. Si revisamos un poco las aplicaciones de escritorio y móviles, vamos a encontrar otras herramientas de tecnología.net con lenguaje C Sharp. Tenemos algunas que vienen complementarias a Windows para trabajar con C Sharp y C++. También van a encontrar otras, ¿no es cierto?, para desarrollo móvil. No he utilizado esas, no sé cómo serán, pero son alternativas para bueno, para el uso que se le vaya a dar. Para nuestro caso, vamos a utilizar este módulo, que es el Data Storage and Processing. Entonces, esta incluye lo que es la herramienta SRSS, que son los reportes que nosotros queremos configurar, personalizar y reportar. Es en realidad este módulo, este workload que se va a instalar o que se va a utilizar debido a que hemos tenido algunos inconvenientes la anterior vez, ¿no es cierto? No se podía habían problemas de sincronización o simplemente no hemos podido crear de manera inicial el reporte. Entonces, este módulo es fundamental. Estos otros dos los tenía por otras actividades que he estado desarrollando, pero para lo que nosotros necesitamos es básicamente el toolset, Data Storage and Processing. Y si ustedes en realidad van a revisar los componentes, básicamente estaríamos trabajando aquí con las herramientas Framework 4.6.1, entre algo de lo que nosotros estamos utilizando. Y lo que sería SQL Server Data Tools, las herramientas de datos de SQL Server. ¿Eso qué significa? Que cualquier base de datos que nosotros tengamos en nuestro servidor local de SQL Server, esa información va a poder ser accesada por las herramientas o los complementos que utilicemos del Data Storage and Processing. Por eso estamos procediendo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían en otra instancia si es que lo están instalando por primera vez? Aquí en la parte inferior derecha se va a activar el botón de instalación y ustedes procederían a instalar de forma directa. En este caso, yo ya lo tengo instalado antes de la clase para que podamos empezar a revisar la herramienta. Entonces, por el momento no es necesario que haga nada en esta parte, simplemente voy a cerrar. Ahora, dentro de esta herramienta, además de personalizar la instalación de ciertos componentes, ustedes también pueden instalar algunos paquetes de idiomas para manejar mejor los menús y las interfaces gráficas, ¿no es cierto? Si es que ustedes, por ejemplo, desean, podrían adicionar el idioma español. Entonces, cuando ustedes hagan ello, van a poder cambiar el idioma a los menús de interacción. Por otra parte, también se ve la locación de instalación. En algún caso, esto también se puede personalizar. Esto también se puede personalizar. Bueno, por defecto, en mi caso lo tengo instalado en la unidad C. Bien, entonces esos aspectos solamente quería mostrarles del paquete de configuración de instalación de esta herramienta. Entonces voy a cerrar lo que es el Visual Studio Installer y voy a directamente ejecutar ya la herramienta. Entonces vengo, ejecuto lo que es Visual Studio 2019. Simplemente ejecuto clic. Posiblemente les pido un permiso, no hay problema, es ejecutado con privilegio de administrador. Entonces, en esta parte inicial les da la opción para comenzar a trabajar en un determinado proyecto. Cuando ustedes están trabajando en un proyecto,
para alguna plataforma o lenguaje, simplemente podrían abrir con la segunda opción la solución que están desarrollando. O si quisieran abrir algún archivo específico, no necesariamente un proyecto, podría ser un script, podrían recurrir a la tercera opción, ¿no es cierto? Para buscar una carpeta en su computadora y desde ahí abrirlo. En nuestro caso, nosotros vamos a crear en todo caso un nuevo proyecto y la opción más apropiada es la cuarta. Con esta creamos un nuevo proyecto. Una vez habilitamos la creación del nuevo proyecto, lo que tenemos que definir en este caso es el tipo de herramienta con la que nosotros vamos a trabajar. Ahora, como les estaba comentando anteriormente, el objetivo de nosotros es poder trabajar con reporting services. Eso es lo que nosotros hemos estado realizando. Entonces, hay algunas alternativas de búsqueda que se podría aplicar. Si nosotros venimos aquí al buscador, podríamos de manera directa ejecutar Reporting Services, que es, bueno, que es en realidad el conjunto de diversas herramientas que se despliegan ya, ¿no? Obviamente este número de prototipos, herramientas, etcétera, va a depender de cuántos módulos hayan instalado en el paquete de Visual Studio. En nuestro caso, tenemos que buscar un proyecto que es Report Server Project. Tenemos que buscar esa opción. Entonces, voy a ir navegando dentro de las opciones que nosotros tenemos aquí disponibles. Podemos también aplicar una búsqueda por plataformas o un tipo de proyecto. Entonces, voy a buscar una opción Report Server Project. Voy a hacer algo adicional. Mediante esta opción de búsqueda inicial, no estoy logrando encontrar la herramienta que necesito para comenzar a trabajar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a más bien, en lugar de seleccionar estas cuatro opciones, continuar sin codificación. Y eso lo que me va a hacer es abrir ya la herramienta. Dentro del menú de navegación, nosotros podríamos venir aquí a la opción de vista y dentro de esta vista hay una interfaz que, bueno, nos hace un poco más amigable la navegación de las herramientas. Sí, es dentro en todo caso de la vista. Tenemos aquí el explorador de soluciones, navegador en nube. Por el momento voy a utilizar este explorador de soluciones. Hay una opción que se llama Start Page en versiones antiguas, pero aquí creo que no, bueno, por lo menos en esta versión parece que ya no hay esa opción. Voy a utilizar entonces el explorador de soluciones. No.
Mm, nuevamente, la opción de la búsqueda de proyecto. A ver, creo que tengo que instalar necesariamente algún módulo adicional para esta parte. En realidad es un paquete que me va a permitir crear un proyecto de reporting services, pero revisando, no tengo en realidad el módulo que necesito, con el que necesito trabajar en este momento. Ya, a ver, haremos una cosa. mm, Aprovecharé un instante y llamarles asistencia. A ver. Estamos a 18 de agosto. Bien. Igor se encuentra. Presente, Inge. Muy bien. Alexander no está más. Celso tampoco. Wendy me ha solicitado permiso. Justin Colque se encuentra. Justin no se encuentra. Jesús Coya sí se encuentra, ¿no? Presente, Jimmy, Inge. muchas gracias. Jimmy Chuta. Presente, Inge. Muy bien. Joel Cristian Limari se encuentra. Joel Cristian Limari, sí, recuerdo que él me ha solicitado permiso esta vez. Daniel Felipe, Presente, Inge. muy bien. Joshua Paredes, Presente, Inge. Jorge ya no se encuentra con nosotros. Jonathan Quino, Jonathan Quino, revisando, no se encuentra. Se encuentra Stephanie. Daniel Sánchez Inca no se encuentra más con nosotros. Se encuentra Miguel Orlando. Miguel Orlando no se encuentra. Jorge Torres finalmente. Presente. Muy bien. Perfecto. Sí, todos los presentes están registrados. Con eso estoy actualizando la asistencia. Muy bien. Entonces, recordando un poco, este viernes tenemos la defensa de uno de los primeros grupos. Entonces, para Jorge Torres, Igor y Joshua, que son los componentes de ese grupo, por favor prevean el tema de su audio, ¿verdad? De su audio y sobre todo el video. Van a más o menos disertar en un periodo entre 35 a 45 minutos, dependiendo obviamente la cantidad de contenido que van a realizar. Entonces, tendríamos que estar comenzando máximo a las 7:10.
Es importante entonces que puedan ingresar puntual el día viernes, no se retrasen, ¿no? Porque si uno o dos se retrasan, van a perjudicar bueno, a la otra persona. Su caso solamente son tres, ¿no? Son tres las personas que han trabajado. Finalmente Miguel no les pudo colaborar. Entonces no olviden, ¿no es cierto? Durante toda la defensa, los tres estudiantes tienen que estar con la cámara activa y no tienen que tener problemas con su micrófono. Entonces, si es necesario, tienen que activar, bueno, tienen que conectarse por celular si fuera la situación, ¿no? Si tuvieran algún problema con la webcam o no tuviesen cámara en sus computadoras. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Si es que no comparten o no activan sus cámaras, van a ir a perder ponderación en la parte de la evaluación individual. Entonces, la mayor parte se va a evaluar en base a lo que ya han trabajado en su informe y el archivo de sus diapositivas. Eso equivale a un 70%. Y el 30%, bueno, como indica aquí también, va a ser la defensa oral, ¿no es cierto? Pero de ese 30%, si por ejemplo no tienen sus cámaras activas, ya 10% van a perder, ¿no? Entonces es importante que sí o sí prevean su ancho de banda, si es necesario tienen que adquirir megas, ¿no? Porque eso es un trabajo importante, solamente es una defensa que se está realizando cada bimestre. Y para el grupo de Jesús, ¿no es cierto? Entonces traten de finalizar lo más pronto posible. Tiene la defensa el próximo 23, ¿no? Próximo, estamos a... En realidad es el próximo 25, ¿no? Entonces hasta el 23 tienen que terminar de enviarme ya su informe, ¿no? Para el grupo de Jesús. Bien. Vamos a continuar entonces. Estoy aquí, como les estaba mostrando hace un instante. En realidad, sí. Dentro del proyecto, lo que tengo que trabajar ahora es con la herramienta Reporting Services. Pero ahora que estoy revisando mejor, es un módulo que no tengo instalado aún. Entonces, aprovecharemos en revisar la parte de la instalación de este módulo. Si fuera necesario actualizar la herramienta, ¿no? No, simplemente no tengo instalado y no vamos a poder ver la parte que yo quiero mostrarles. Entonces, simplemente voy a cerrar esta aplicación. Voy a volver nuevamente al panel de instalación. Visual Studio Installer. Entonces, requiero en realidad algún componente que no lo tengo dentro de las herramientas existentes. Segundo. Sí, en realidad este detalle es el que quiero mostrarles. Aquí estoy revisando. Sí, evidentemente tengo aquí el módulo de Data Storage and Processing instalado. Tengo estas tres herramientas habilitadas, pero hay algo más que me está faltando. Por eso no estoy pudiendo. Y tengo que poder trabajar en todo caso con Report Server Project, es lo que en realidad estoy buscando. Sí. Report Server Project. Entonces, evidentemente hay algo que a mí me está faltando instalar. Ya. Ahora aquí hay una opción más completa que además de las tres herramientas bases me especifica algunos componentes adicionales. Voy a revisar esa parte bien entonces.
nuevamente. Tengo aquí solamente estos componentes individuales, que es algo adicional que me falta aquí instalar. Algo con la tecnología net, creo que no. A ver. No viene por aquí. Sí, no, tampoco es esto. Tendría que revisar necesariamente los componentes individuales. Ya. Tengo entonces instalado el SQL Server Data Tools. Es uno de los componentes imprescindibles. Está bien, SQL Server Data Tools está. No vamos a trabajar con Azure, pero también está el otro que se está especificando, Azure Data Lake and Stream Analytics. Azure Data Lake and Stream Analytics, aunque no vamos a utilizar esa herramienta nosotros. Por el otro lado es la versión, el framework, Net Framework 4 a 4.6. Net Framework 4 a 4.6. Podría ser esta situación. Voy a habilitar estas las extensiones de los networks por si acaso. Ya, con eso está completo aquello. Componentes individuales, .NET Framework 4.7. 4.7, Targeting Pack está habilitado. Microsoft Visual Studio Tools Application. Sí, en realidad no me aparece un componente que es Microsoft Visual Studio Tools Application. Esa podría ser la razón. En realidad esta es la opción que estoy buscando. Microsoft Visual Studio Tools Application. Esa podría ser una de las razones.
Otra opción muy importante es SQL Server Integration Services. Bueno, que tampoco figura. A ver, ¿qué componente adicional necesito? A ver, lo único que puedo hacer es esto. Ya, a ver. Modificar. Que comience entonces esa actualización. Ya. Está instalando. Por si acaso voy a actualizar la versión. Tal vez eso ayude a encontrar esos módulos que no puede encontrarlos. Bueno, va a demorar un poco. Ya, procederé a hacer aquello. Bien, mientras se está actualizando, lo que podríamos ir haciendo es revisar los recursos que tenemos en SQL Server, para poder trabajar ahí con algún reporte. Entonces voy a abrir en este caso SQL Server Management Studio. Ah, sí, es el tema en este momento de la configuración. No puedo ejecutarlo en este momento. Mm, sí, tengo que esperar. Ya, podemos hacer algo mientras tanto. Está todavía instalándose por mi lado. ¿Hay alguno que ¿Hay alguno que tenga en este momento instalado este Visual Studio en sus máquinas? Estudiantes, sí, les consultaba. ¿Hay por si acaso alguno de ustedes que tenga instalado en sus máquinas en este momento el Visual Studio en cualquier versión disponible? Parte no, Inge. Bien. Podría también mostrarles esto. Bueno, está demorando, va a demorar un poco la actualización de instalación que estoy realizando. Pero lo que ustedes pueden hacer es empezar a descargar, ¿no? Bueno, es bastante grande este
este paquete en realidad de módulos y herramientas, pero por lo menos podrían ir revisando la página de instalación. Entonces ustedes registran Visual Studio, ¿no es cierto? Vamos a Visual Studio en realidad, ¿no? Porque el Visual Studio Code es diferente. Studio Code es más simplificado. Ingresan entonces al IDE de Visual Studio. Entonces, esta es la solución que se tiene disponible. Están disponibles para Windows y las MacOS. Entonces, si por ejemplo ustedes vienen a esta opción, van a encontrar más información acá, ¿verdad? Entonces, esta es esta es la versión que se tiene, la versión más utilizada, la 2019. Esta es la que ustedes podrían descargar. Ahora ha aparecido también la versión 2022, es reciente. Pero no sé qué ventajas o si tendrá todavía algunas inconsistencias. Entonces, dependiendo la capacidad de hardware de sus computadoras y el espacio de disco duro que tengan, podrían descargar esta versión. Ahora les va a aparecer automáticamente las tres versiones. Yo tengo entendido que la Professional o la Enterprise no se la puede utilizar porque es una versión con licencia, ¿no? Salvo que tenga 3 o 6 meses, ¿no? De prueba, no sé, no he instalado nunca estas dos versiones. ¿O hay alguno de ustedes que haya instalado la versión profesional o la Enterprise? En todo caso, lo primero que podrían hacer es descargar la Community 2019. La Community es versión open source y desde aquí ustedes pueden proceder a descargar la versión Community. Ahora también está dentro del menú de descargas, ¿no? Ustedes vienen a descargas. Una consulta, sí. Adelante, Daniel. Inge, ¿vamos a tener, va a ser obligatorio instalar también este Visual Studio? Hay algo que quiero mostrarles con respecto a los reportes. No nos ha ido bien con el Report Builder. Entonces, hay una alternativa para trabajar con los reporting services. Esta herramienta en realidad es pesada, ¿no? Si es que no le van a sacar mucho provecho, no les aconsejaría instalarla, no, salvo que tengan realmente buena capacidad, ¿no? Si es que tienen buena capacidad, tienen bastante espacio en disco, podrían instalarlo, pero no va a ser obligatorio, depende de ustedes. Por eso también les consultaba, tal vez alguno de ustedes tenía instalada, entonces podríamos también ahí realizar las pruebas, ¿no? Porque no he encontrado los módulos con los que esperaba hacer ese proyecto. He revisado ya la documentación y el procedimiento para crear un proyecto con Reporting Services y con eso generar lo que no hemos podido hacer con el Report Builder. Entonces, queda a la disposición de ustedes, ¿no? Si es que ustedes quieren verlo, por lo menos, podrían instalarlo, pero no es obligatorio, ¿no? Entiendo que tal vez alguno de ustedes está un poquito limitado con la capacidad de hardware, ¿no? El tema de los núcleos, de los cores, o simplemente tal vez no tienen mucha memoria RAM, ¿no? Entonces, depende de ustedes. En todo caso, lo que sí les aconsejaría es que desinstalen el Report Builder, ¿verdad? El Report Builder y esta otra herramienta que no la vamos a usar más, ¿no? No nos ha ido bien, al menos a mí por lo menos no me ha funcionado. Estábamos intentando crear también con ustedes. Entonces, ustedes podrían desinstalar ya de sus computadoras el Microsoft SQL Server Reporting Services, no lo vamos a utilizar más. Y el otro que es, el otro
la otra herramienta que es el Report Builder, ¿no? Esa también la podrían ya ir desinstalando de sus computadoras para que no les ocupe espacio. Pero en todo caso, para aquel que se anime, ¿no? Se anime, en todo caso, desde aquí podría realizar la descarga gratuita, ¿no? Ahora dice también prueba gratuita, hay esas opciones. Esta prueba gratuita debe durar 30 a 60 días, no he probado sinceramente, pero entendería que la versión profesional y la empresarial tienen muchas más opciones. Aquí, por ejemplo, podría verificar la comparación de las ediciones, ¿no? Eso me ayudaría a salir de dudas en el problema que tengo en este momento. Sí, necesariamente, bueno, aquí ya se ha desinstalado, entonces voy a tener que reiniciar la computadora para que haga efecto bien la instalación que he realizado, ¿no? Pero antes de hacer eso, podríamos ver aquí las diferencias. A ver, escenarios de uso admitidos, desarrolladores. Entorno de desarrollo integrado. Sí, están las gráficas en las tres versiones. No entiendo por qué no puedo visualizar. IntelliTrace, análisis de volcado de memoria, que solo estaría en la versión Enterprise, ¿no? Pero no es algo que nosotros estamos usando ahora. Herramientas de pruebas. Desarrollo multiplataforma. Tampoco es algo que estemos viendo. Herramientas y características de colaboración. Sí, no hay más. Ya, pero ya les he mostrado desde dónde nosotros podemos realizar la descarga. Entonces, lo que tengo que hacer forzosamente es reinicializar. Ya, hagamos una cosa, estudiantes. ¿Puedo reinicializar? Me va a tomar unos 3 o 4 minutos. En todo caso, es posible que yo me salga de la sesión. Bueno, se va a cortar la sesión, no va a ser conveniente aquello. Mm, sí, justo como tiene relación con SQL Server, por eso que tampoco puedo abrir en este momento ah, ¿qué podemos hacer en este instante? Bueno, a ver, no tenemos ya mucho tiempo, salvo que reinicie mi computadora. Pero a ver, les daré algunas recomendaciones para lo que va a ser su examen del 1 de septiembre, ¿no? Son 2 semanas. Entonces ya tienen el tema de sus defensas, traten de acabar lo más pronto posible sus informes y el archivo de diapositivas. Entonces, para el examen, ¿qué es lo que voy a preguntar? Van a ser 30 preguntas de selección múltiple. Hemos visto algo bueno, hemos repasado lo que podría ser una consulta SQL intermedia, ¿no es cierto? De nivel intermedio. Entonces, eso ustedes repasen. Precisamente dentro de estos archivos es lo que habíamos repasado en cuanto a instrucción SQL y más específicamente lo que habíamos visto con SQL Server. Luego, repasan el procedimiento de instalación de SQL Services Reporting Services, ¿no es cierto? Esto lo voy a registrar aquí, yo podría hacer alguna consulta y para ello también vean los videos de hace 4 o 5 clases atrás, que es el procedimiento que hemos realizado. Podría preguntar alguna configuración o alguna consulta de esto, ¿no? Por ejemplo, en su examen yo podría preguntar algo como esto, no sé si tengo acceso al Report Builder, voy a ver si eso sí me deja habilitarlo.
Eso sí está disponible. Entonces, yo, por ejemplo, podría preguntar, ¿no es cierto? En el examen, alguna pregunta asociada con la configuración que nosotros hemos visto en el examen. Entonces, para eso, ustedes podrían revisar. Aquí va a desear establecer una conexión. Vamos a ver si resulta. Entonces, podría configurar, ¿no es cierto? ¿Cómo es la configuración de la base de datos? Alguna cosa como esta, la configuración URL en qué consiste, o lo que es la conexión al portal, ¿no es cierto? Podría configurar algo relacionado a esta parte, ¿no es cierto? Entonces, esa parte repasen o simplemente vean los videos cuando hemos configurado esta parte del Report Server Configuration Manager. Eso va a ser algunas consultas SQL voy a revisar orientadas a SQL Server. Ahora, dentro de SQL Server nosotros habíamos trabajado con una base de datos, ¿no es cierto? Que era Workforce. No me acuerdo qué se llama la base de datos, pero ustedes igual abran esa base de datos, ¿no? Podríamos sobre eso nosotros trabajar. Entonces yo podría consultarles también en base a aquello. Si nosotros abrimos los archivos. Precisamente esta base de datos nosotros habíamos descargado de internet, habíamos en base a un archivo de backup, ¿no es cierto? Precisamente en esta extensión habíamos cargado esta base de datos, ¿no? Entonces, podría en el examen preguntar unas 4 preguntas prácticas o hasta 5 preguntas utilizando esta base de datos, el AdventureWorks. Entonces, ustedes ingresen con sus gestores, naveguen, hagan algunas consultas cosa que les resulte fácil ese día, ¿no es cierto? Trabajar con esta base de datos, ¿no? Podría preguntar, como les he facilitado el enlace de descarga, entonces deberían ya tenerlo en sus máquinas, ¿no? Después, algo que también voy a preguntar es parte de la documentación relacionada a los reportes. Entonces, ustedes van a venir a esta parte. Aquí está también el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Para los que no lo han podido hacer prácticamente, aquí está explicando cómo tenemos que proceder para cargar este backup y poder ya trabajar con consultas en SQL Server, ¿no? Para los que no lo han podido hacer de manera práctica en clases. Pero también quiero que realicen la revisión de esta documentación, ¿no? Esta es una de las únicas tareas que hemos hecho, ¿no? Entonces, de aquí también podría preguntar, ¿no? Entonces, repasen un poco esa tarea, unas 2 preguntas podría ser de ahí. Y de la que voy a realizar bastantes consultas, es en realidad de estos recursos de documentación, ¿no es cierto? Están estos 3. Entonces ustedes simplemente abran estos enlaces, repasen un poco. No es algo muy complicado, pero yo podría tranquilamente de estos contenidos, por ejemplo, de este primer recurso, podría tranquilamente sacar ya 6 preguntas, ¿no? Entonces, como va a ser preguntas de selección múltiple, van a estar cronometrados en tiempo. Entonces ya tienen que haber leído un poco para que les resulte fácil también, ¿no? Lo mismo como es el procedimiento de crear una tabla, alguna consulta base sobre esto podría realizar. Podría preguntar en qué consiste esta herramienta, ¿no? En base a esta documentación. Entonces, eso repásenlo, esos 3 contenidos. El tema de la actividad que hemos visto. Y esto también, ¿no? Esta es otra actividad que se ha hecho el 12 de julio. Se habla de los estándares, modelado de la arquitectura. Como es tarea, puedo de aquí preguntar unas 3 preguntas podrían realizar. Entonces repasen lo que ustedes ya han trabajado dentro de ese foro. Como es foro, pueden también revisar, ¿no? Lo que han hecho otros estudiantes, ¿no? Por eso también es material compartido. Sí, en base a toda esa información, entonces yo voy a elaborar preguntas. Va a estar bastante constituido por la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces eso repasen.
Esto de las defensas. Ah, este es otro punto, ¿no? Como van a estar las tres defensas, de cada defensa por lo menos voy a hacer dos preguntas. Tendríamos 6 preguntas mínimamente. Entonces, van a prestar atención a las defensas, ¿no? Tal vez alguna pregunta general o algo acerca de las arquitecturas o las versiones se podría preguntar, pero tienen que prestar atención a lo que defienda cada grupo en sus defensas. Entonces, todo ese material y mayormente lo que hemos hecho en las clases de manera práctica, voy a preguntar en su examen del tercer bimestre. Entonces, en base a las recomendaciones que les he dado ahora, empiecen a repasar y a estudiar, ¿no? Para que no tengan ningún inconveniente y puedan sacar en lo posible una nota buena en ese tercer examen. Bien, dado que no tenemos mucho tiempo, podría aprovechar ahora en hacerles algunas consultas con el objetivo de que puedan mejorar, en este caso, su puntaje de participación, ¿no? Como les había mostrado, muy pocos, 3 o 4 estudiantes participaban en lo que hacíamos de manera práctica en clases, entonces una gran mayoría no tiene muy buena nota. Entonces ahora podría aprovechar en consultarles a algunos de ustedes para que puedan subir un poco esa casilla de 10 puntos. Entonces estoy en este instante aprovechando un momento en abrir mi archivo de control. Muy bien, entonces alguno de los que está presentes voy a consultar. A ver. Jimmy, ¿nos escuchas? Jimmy Chuta. Jimmy, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Me escucha? Inge. Sí, ahora sí te escuchamos, Jimmy. Lo que yo quería consultarte, ¿cuál es, o al menos mencionar 2 diferencias que existen en la funcionalidad entre SQL Server y MySQL Workbench? Hay tranquilamente unas 4 diferencias que se pueden mencionar o hasta 5, ¿no? Según lo que hemos ido viendo, pero por lo menos en base a lo que hemos avanzado, mencióname 2 características o diferencias que existen en el uso de esos 2 gestores de bases de datos. Va a disculpar, Inge, que en este momento no recuerdo. Estaría bien. A ver, vamos a hacer la misma consulta a Jonathan Kino, no se encuentra, ¿no? No se encuentra Jonathan. A ver, Stephanie, entonces, Stephanie, menciónanos qué diferencias has visto o has encontrado en el uso bueno, en el uso de esos 2 gestores de bases de datos. Bueno, creo que la diferencia más obvia es el entorno como tal. Creo que el entorno de MySQL Workbench es mucho más amigable al usuario que SQL Server. Creo que esa sería una de las diferencias. Luego, también un poco en la sintaxis. Y creo que también... sí, creo que esas dos, tal vez los motores de almacenamiento, pero creo que esas 3 diferencias podría identificar entre ambos gestores. Perfecto, Stephanie. Está bien el aporte. Entonces, existe una diferencia considerable en la interfaz gráfica. Si hablamos de sintaxis, podemos ir por lo más básico que es punto y coma, ¿no es cierto? Nosotros no podíamos omitir el punto y coma en MySQL Workbench, ¿no? Nos generaba error en la ejecución de la herramienta propiamente. En SQL Server no es necesario, pero sí recomiendan usar punto y coma después de cada instrucción, ¿no? Pero nosotros podíamos ver ese pequeño detalle. Otro detalle más pequeño podría ser
el modo de ejecución de las instrucciones SQL. Ustedes van a recordar que en MySQL Workbench teníamos dos botones para ejecutar. Un botón que ejecutaba la línea donde se encontraba el cursor o lo que nosotros demarcábamos para ejecución. Y había otro botoncito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el rayo? Era el rayo, el otro rayo con la I, ¿no? El otro que permitía ejecutar todo el script. En el caso de SQL Server, eso era un poco más simplificado con un solo botón de ejecución, que dependiendo si teníamos seleccionadas algunas líneas, ¿no es cierto?, del script, permitía correr solo esas líneas, o si es que no se tenía seleccionada ninguna sentencia, automáticamente por defecto ejecutaba todo el script que nosotros teníamos almacenado. Otra diferencia, y que es importante que ustedes recuerden, es el uso de los esquemas. Eh, MySQL Workbench, si ustedes recuerdan y manejan todavía, manejaba una estructura bien simplificada en la definición de las bases de datos y las tablas, ¿no es cierto? Básicamente era creación de base de datos y las tablas. Se podía también manejar esa notación con el punto de atributo para extender una tabla de una base de datos. Pero el caso de SQL Server maneja un grado más de definición en lo que puede ser la arquitectura de la base de datos, porque básicamente tenía definido la base de datos y venía un punto intermedio que es esquema. Ahora ustedes recuerdan que el concepto teórico entre esquema y base de datos es el mismo, pero dentro de la estructura de información, el esquema en realidad es una unidad adicional que separa varios esquemas dentro de una base de datos, ¿no? Es como si tuviéramos varias pequeñas bases de datos dentro de una base de datos más grande. Entonces, esas serían algunas diferencias, bueno, que ustedes han visto. A ver, vamos a seguir consultando a alguno de los que esté presente. A ver, consultaremos a Igor. Igor, ¿nos escuchas? Select. Perfecto. A ver, Igor, menciónanos todo lo que recuerdes acerca del procedimiento de configuración del Report Builder. Si no fuera el Report Builder, todo lo que recuerdes acerca de la instalación o configuración, ¿no es cierto?, del SQL Server Reporting Services. Como que en general no les entendí bien la pregunta, o sea, ¿cómo instalar o...? Sí, a ver, coméntanos qué criterios importantes se deberían tomar en cuenta a la hora de la instalación. Por ejemplo, el momento de instalar, en este caso, el Report Builder, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? A ver, mm, puede ser, a lo que recuerdo es un portal de, ¿cómo se puede decir? Lo que hemos visto es que se debe instalar a través del asistente para tablas o matriz. Y, o sea, difícil de explicar, ingeniero, porque he seguido lo más que todos los pasos. Era entrar primero a la página de Microsoft para descargar el Report Builder para poder instalarlo. Lo que hicimos es entrar al Report Server y a partir de ahí empezamos lo que es la instalación. Muy bien. Entrando a lo que es al asistente de tabla y matriz. Vas a Eso es lo que disculpar, recuerdo. vas a disculpar que te interrumpa, Igor, justo nos ha cortado el tiempo. Entonces, ese tipo de preguntas podría también hacer. Obviamente que algo más específico voy a preguntar, no va a ser una pregunta abierta porque va a ser selección múltiple, pero este tipo de criterios revisan, ¿no es cierto? El tema de la sincronización, qué puertos se utiliza, etcétera. Entonces, continuamos el viernes, estudiantes. Muchas gracias a todos. Estamos entonces en contacto, estudiantes. Buenas noches, Inge. Buenas noches a todos. Muchas gracias.